No sé cuántas personas aquí estarán familiarizadas con el término Labdú. Si os pregunto por este término, ¿sabéis qué es? No os voy a hacer un test, solamente por saber cuánta gente lo conoce. De todos modos, no os inquietéis porque precisamente para hablar del Labdú tenemos aquí a Ferran García Escobar, que será nuestra siguiente charla, y él viene de la Escola Vedruña Vilafranca de Barcelona y viene a explicarnos precisamente qué es este término del Labdú. El alumnado de tercero de la ESO, dentro del servicio comunitario, realiza una optativa allí llamada Por un mundo más justo, hacemos Labdú. Y esta tiene una clarísima vocación de economía circular, toda esta iniciativa. Por eso está aquí Ferran García Escobar. Quiero decir, antes de que él comience su intervención, que este proyecto ha ganado el premio Aprendizaje Servicio a la Cooperación al Desarrollo y ha sido el primero en todo el Estado que se ha implantado. Ha inspirado también a otras escuelas a replicarlo, tanto en Cataluña como en otros puntos del mundo, como por ejemplo en California. Hay una iniciativa también a este respecto. Así que os invito a que escuchéis a Ferran García Escobar, que ya puede levantarse y acercarse aquí si quiere. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Gracias. Bien, buenos días a todos. Gracias a Congersa y también a Mendrollada por su amabilidad, por su atención estos días. Ha estado magnífico. Y la verdad, lo primero de todo es que he quedado impresionado por los datos que nos ha dado Luis, que la verdad es que te hacen reflexionar bastante. Y también por Elena, que nos ha presentado cantidad de actividades y la verdad es que tenéis un programa absolutamente sensacional. Bien, pues empezamos. Veis aquí que en esta primera diapositiva tenemos sobre todo la palabra clave, que es la que después iré desarrollando, pero sobre todo tenemos dos frases. La primera de todas, por un mundo más justo hacemos Labdú. Esto es el nombre de la optativa que en su momento creamos en la escuela para poder tirar adelante todo este proyecto de economía circular. Y la segunda, la oportunidad de transformar la educación en un derecho universal, es un poco uno de los lemas de esta optativa y de este proyecto. Primero de todo, ubicar dónde está mi escuela. La escuela está en una localidad entre Barcelona y Tarragona, que se llama Vilafranca del Penedès. Es una localidad de unos 40.000 habitantes y que destaca por bastantes cosas, pero sobre todo es una localidad llena de viñas alrededor en la comarca y es vitivinícola, y además pues por los que quizá habéis visto alguna vez, por los castillos humanos, los castellers, que también tiene algunas joyas importantes. El colegio es un colegio ubicado en el centro de la ciudad. Es un colegio de 2 líneas, desde P3 hasta, ahora infantil 3, hasta cuarto de la ESO, y aproximadamente unos 700 alumnos, y tenemos bastante diversidad de culturas, lenguas, etcétera. Antes de empezar con el proyecto, pues os quiero que veáis un mensaje de bienvenida del fundador del Labdú, que además es de esta misma ciudad, de Vilafranca, y que, bueno, quería daros unas palabras. Cuando queráis el vídeo 1, por favor. Buenos días a todas y a todas. Representantes de centros escolares, autoridades. Soy Jordi Ros, fundador del proyecto Labdú, y quería empezar dando un agradecimiento a la invitación a estar aquí presente, tanto al profesor Ferran García como a mí mismo, en este caso virtualmente. Voy a ser muy breve, porque pienso que estáis en las mejores de las manos con Ferran, que os va a explicar muy bien cómo funciona el proyecto y las maneras en las cuales podemos colaborar y cooperar juntos. Muy brevemente os explicaré los orígenes de Labdú y cómo funcionamos a nivel global. Labdú empieza con un viaje a Centroamérica, en el cual llevamos ordenadores en una escuela, los instalamos, damos unas clases y nos dimos cuenta del potencial de esa herramienta. Volviendo ya en ese viaje,
estuvimos pensando qué podíamos hacer para intentar escalar el proyecto y el resultado fue LabDo. ¿Qué es LabDo? Pues LabDo es un proyecto que permite hacer ese viaje, replicarlo a nivel global de manera sostenible, de manera cooperativa, involucrando a miles de personas en todo el planeta para hacer llegar estos dispositivos que dejamos de utilizar en nuestras casas, en nuestras empresas, a escuelas y centros educativos de todo el planeta que necesitan de estos dispositivos. Desde esa primera semilla que plantamos en Centroamérica, hoy en día estamos sirviendo a más de 2.600 escuelas en 148 países, llegando a más de 800.000 estudiantes. Pero todo esto es posible gracias a la fuerza de la gente, de la cooperación. De hecho, en LabDo funcionamos con el concepto de coste cero, y eso quiere decir tanto coste económico como coste medioambiental. Todos los que participamos en LabDo somos voluntarios. De hecho, no aceptamos dinero. Funcionamos con dinero cero. Y además, todas las acciones que llevamos a cabo son sostenibles medioambientalmente. Desde el dispositivo que siempre se utiliza a través de la economía circular, dispositivos que ya dejamos de utilizar, hasta incluso el transporte, que se lleva a través de la cooperación y coordinación global de viajeros y ONGs que llevan en su maleta estos dispositivos al destino final. Por lo tanto, este proyecto nos permite a todos y a todas participar desde nuestros hogares, desde nuestras escuelas, nuestras empresas, nuestras ONGs. Y hoy aquí presente, con todas las escuelas que hay aquí, y todos los directores y directoras y los maestros que estáis, y los profesores que estáis aquí, os invocamos también a uniros a la economía circular, al proyecto, todos los que queráis participar, y hacer este sueño realidad, de hacer llegar la educación a todos los niños y niñas del planeta. Os dejo ahora sí, pues, en las mejores de las manos con Ferran, que os va a explicar muy bien cómo podemos cooperar. Gracias y hasta pronto. Muy bien, veis que el entorno era privilegiado como el que tenéis aquí en Asturias. Esto era el Pirineo de Girona, donde Jordi tiene una casa y la verdad es que ya veis el entorno donde estaba. Antes de seguir, quiero saludar también a personas que nos están viendo desde lejos. Sé que hay voluntarios de LabDo siguiendo esta ponencia, también profesores y personal de administración y servicios de mi escuela, juntamente con la clase que tendría que estar impartiendo ahora, que es tercero de ESO, y ahora tendría que estar allí, y sé que les están poniendo el vídeo para seguir desde allí esta ponencia. Bien, como ha dicho Jordi, los orígenes fueron, él es ingeniero de telecomunicaciones y estaba estudiando en la Universidad de California, y junto con unos amigos decidieron recoger ordenadores, ponerles un sistema educativo, un programa, y enviarlo, más que enviarlo, transportarlo ellos mismos hacia Antigua Guatemala para dotar a un colegio de un aula de informática. Eso fue en el 2006 y claro, Jordi lo primero que pensó es, esto está muy bien, pero hemos tenido mucho trabajo entre los compañeros de la universidad y yo para poder hacer todo esto. Y le estuvo dando vueltas a ver cómo podía replicar lo que se hizo en Antigua, replicarlo 10, 20, 100 y, ¿por qué no?, miles de veces. Y lo que hizo es, si tenemos por ejemplo una botella, es darle la vuelta. Él se dio cuenta que era el cuello de la botella y le dio la vuelta y estuvo pensando unos 3 años hasta que en el 2009, el 8 de agosto de 2009, ya le surgió la idea de crear LabDo. LabDo, como veis aquí, esta es la portada de la página web, es una red social humanitaria donde gente de todo el mundo colabora para eso, para reconvertir ordenadores, en este caso portátiles, usados en dispositivos educativos. Y además se llevan, que eso es la segunda parte, a escuelas de todo el mundo, pero no solo a escuelas, también van a parar a hospitales, a los médicos que trabajan en estos hospitales de países de África, de Asia, etcétera, pero sin un coste medioambiental, porque dentro de la misma página de LabDo no solo hay voluntarios que quieran sanear ordenadores, es decir, dejar los ordenadores preparados con este programa educativo, sino que también se apunta gente que tiene que ir
expresamente a un país, porque es de una ONG, porque va a trabajar y conoce el proyecto, etcétera, y se apuntan aquí diciendo, pues mira, dentro de 3 meses tengo que ir a Tanzania y si tenéis algún ordenador me lo llevo. Se apuntan en la web y entonces LADDUP va recogiendo cada uno de esos viajeros voluntarios que tienen que hacer el viaje en las próximas semanas, meses, y de esa manera no se hace ningún gasto extra de un viaje para llevar los ordenadores, sino que se aprovecha un viaje ya que se tenía que hacer para poder pues ir al país de acogida. Bueno, aquí en la página web ahora no centraré cómo funciona, pero veis allí que pone plataforma, que es allí donde gestionamos, donde etiquetamos los ordenadores, los alumnos, etcétera. Después lo veréis más detalladamente. Bueno, pues el crecimiento desde el año 2009-2010 fue espectacular. La verdad es que aquí veis el mapa del mundo con este primer viaje a Antigua, pero si voy pasando, veis que a medida que iban pasando los meses y los años, el crecimiento era espectacular donde llegaban los portátiles y veis que se nota muchísimo que es la zona sur del planeta, que es donde hay las necesidades. Veis que en la zona norte prácticamente no llega nada y en la zona sur están todas. Veis que el crecimiento ha sido impresionante. Y bueno, y aquí veis los números a 30 de septiembre de 2023, que es el último día que lo recogí, porque la página web de LADDUP, si entráis a laddup.org, veréis que se van actualizando los datos, ¿no? LADDUP ha repartido 46.284 dispositivos, que si los ponéis todos, antes que hablábamos de números, Luis, si los ponéis todos en fila, vamos a ver cuando lleguemos a 46.000 dónde estamos, ¿no? Escuelas 2.636, pero no son las escuelas que sanean, son las escuelas que han recibido ordenadores de todas las partes del mundo. Estudiantes, eso ha beneficiado a 840.000 estudiantes y los hubs, lo que aquí pone hubs, estas son las escuelas que sanean, que no solo son escuelas, hay ONGs, organizaciones, incluso, no sé, incluso personas particulares que quieren sanear ordenadores. Y aquí están los 580 en 148 países, que esto lo decía Jordi Ros antes, y lo que se estima de kilos de CO2 ahorrados con todo este proceso, pues ya nos vamos casi a 700.000 kilos. Eso es una barbaridad. Y eso lo ha conseguido a partir de una idea emprendedora y a partir de pensar cómo esto se podía revertir a cualquier sitio, ¿no? Y además con un coste medioambiental cero, pero es que además coste económico cero. Todos son voluntarios. Mirad, lo que decíamos, LADDUP no acepta dinero, todos somos voluntarios. El coste cero medioambiental, los portátiles llegan a su destino sin emisiones de CO2. Y antes se ha hecho referencia que ganamos el Premio Aprendizaje y Servicio del 2021 de la cooperación y aquí veis los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que el proyecto LADDUP puedes justificar todos absolutamente. De hecho, tengo una actividad en clase que les pongo todos los ODS y les digo, intenta justificar cada uno de los ODS que existen con el proyecto LADDUP y son capaces de hacerlo. Pero los más claros son estos y con estos son los que enviamos a lo que es los premios Aprendizaje y Servicio. Bien, LADDUP os he dicho que no solo funciona a nivel de España, sino que también está en muchos países del mundo. Y uno de los países que desarrolla mucho LADDUP es Alemania. Aquí veis que les dieron el premio a la Order of Merit de la República Federal Alemana. Es decir, que ha tenido reconocimientos globales en sus 14 años de funcionamiento prácticamente. Y ahora la segunda parte que os quería comentar es cómo hacemos LADDUP en nuestra escuela, cómo lo desarrollamos. Porque lo que os he explicado hasta ahora es más qué es LADDUP y cómo es esta red social humanitaria. Bueno, veréis, intentaré explicaros los secretos que han llevado a esta optativa de tercero de la ESO pues a ser una optativa pues, de éxito. Mirad,
aquí veis un concepto que no he explicado, los Dotronics. De hecho, LabDub tiene algunos conceptos que en la página web se explica. Eso es un sinónimo de portátiles, de ordenadores. Son los repartidos por nuestra escuela. Es decir, cada escuela puede saber también, puede tener todos estos datos, no solo de los portátiles donde van, evidentemente, sino también puede tener los datos del ahorro, del CO2 y también, veis que los conceptos que os había dicho, EduVillage son a dónde van, es decir, los colegios donde van, las hubs son porque a veces hay hubs de recogida. Os explico la diferencia. Hay centros que sanean y otros centros que solo recogen porque quizá no tienen alumnos de edad grande. LabDub yo diría que se puede realizar a partir de quinto de primaria. De quinto de primaria hacia adelante se puede sanear ordenadores porque la dificultad técnica no es muy grande. Pero también los alumnos más pequeños también participan, porque no participan saneando, pero participan donando los ordenadores. Es decir, pidiendo a sus familias, incluso haciendo alguna campaña de promoción. Yo he visto niños pequeños haciendo campaña de promoción de LabDub. Bueno, y aquí veis todos los datos que se van actualizando cada vez porque los ordenadores se van etiquetando y se sabe exactamente dónde llegan. De hecho, los ordenadores se etiquetan y se pone normalmente el correo electrónico del donante del ordenador. Eso hace que el mismo donante pueda saber dónde está su ordenador y pueda ver cómo aquel ordenador que había donado llega a destino. Este es el proceso de saneamiento. El proceso de saneamiento son cuatro partes. Primero se etiquetan los ordenadores y etiquetar es pues, ponerlo como una matrícula, ¿no? Donde a partir de ahí pues, veremos cada fase, cómo va avanzando ese ordenador desde que se etiqueta hasta que se sanea. Es decir, saneamiento es ponerle los programas educativos. Después os enseñaré qué programas hay. Y después la limpieza es importante y después lo veréis en algún vídeo porque al final pues os he puesto algunos vídeos para que podáis escuchar sobre todo a los alumnos, que son los que mejor transmiten lo que es esta optativa. Y evidentemente el embalaje, que antes se lo comentaba Luis, que nosotros no enviamos cajas de ordenadores, sino que los ordenadores van individualmente. Y es por una cuestión práctica, es por la cuestión de que cuando los enviamos en cajas, etcétera, y teníamos que facturar, normalmente se lo quedaban en algunos países, no hay mucha, dijésemos, transparencia y entonces los suben al avión. Cuando tiene que viajar, los suben al avión porque es la única manera que llegue al colegio que tiene que llegar. En el etiquetaje es lo que haría, por ejemplo, un centro que solo recoge ordenadores, lo etiqueta y ya está. Entonces, a partir del saneamiento es lo que hacen los alumnos, pues por ejemplo, a partir de quinto de primaria, en el curso que cada uno quiera. Fijaros el contenido educativo que os he dicho. Lleva un programa que está basado en Linux. Linux es programario libre. Y lleva un programa que se llama Edubuntu. Edubuntu son centenares de aplicaciones educativas de todas las áreas, ciencias, letras, sociales, etcétera, etcétera. Aquí solo tenéis una parte, pero yo podría bajar esto. Esto está dentro de la página de LabDub, que también describe cada una de las opciones que hay. Y después, lo que a mí me gusta mucho, la joya de la corona, es el Rachel. Es impresionante. En el Rachel tienes desde la Wikipedia en inglés sin conexión, Todo esto que os estoy diciendo no necesitas conexión a Internet porque muchas veces va a países que la conexión a Internet es deficiente. Pues tiene la Wikipedia, pero tiene enciclopedias médicas. Os he comentado antes que también van a hospitales. Tiene enciclopedias médicas que sirven a médicos también, Es decir, que hay condiciones extremas en algunos lugares, pero como lo que nosotros hacemos es poner todos estos contenidos, hay incluso muchos vídeos del Khan Academy y de otras plataformas, vídeos educativos de todas clases que funcionan tranquilamente sin Internet, porque pones todo el contenido dentro del portátil. Por eso los portátiles, va bien en los portátiles y en cambio en móviles o tablets, que también saneamos móviles o tablets, pero no les ponemos lo que es todo el programa porque no tienen un disco duro con capacidad suficiente
para que tenga todo esto. Entonces lo que hacemos con móviles o tablets es dejarlo a cero y entonces, por ejemplo, este curso pasado enviamos bastantes móviles a la India para que niñas de la India que no podían desplazarse al colegio pudieran seguir por videoconferencia a través de esos móviles que saneamos pues las clases. Es decir, que no solo pues son portátiles, pero es verdad que los portátiles son lo que mejor nos va. De hecho, por la pandemia, claro, nosotros dependemos mucho de los viajes. Imaginaros, pandemia, se acaba. Pues no, LabDub solo estuvo 2 días parado. Se reconvirtió y lo que hizo LabDub es una cosa que después llamó kilómetro cero, que es coger torres y sanear torres, incluso portátiles, y llevarlos a alumnos que se tenían que conectar, que no podían, de centros educativos, no solo de nuestra localidad, sino de localidades próximas. Y entonces lo que se hizo es eso. No se puede viajar en avión, pero sí que se puede seguir saneando ordenadores y para niños que tenían dificultades porque en su casa no tenían. Se hicieron convenios con ayuntamientos y los ayuntamientos ponían lo que era la wifi en casa de aquel alumno y nosotros llevábamos lo que es el ordenador saneado. Mientras duró, esos fueron un par de años con el kilómetro cero y ahora ya volvemos otra vez pues al envío internacional. Mirad, del material necesario, veis que no es mucho, el material necesario para poder hacer LabDub. Tenemos, primero veis un disco duro, que es el que tiene todos estos programas que os he dicho. El USB que veis al lado, aquí le ponemos el instalador, que se llama LabTeach. Es un instalador con un proceso muy fácil que te ayuda a instalar este disco duro. La impresora la he puesto porque etiquetamos, habéis visto que etiquetamos los ordenadores. Tijeras, pinceles, alcohol, hidroalcohol, es sobre todo para limpiar los ordenadores. Tendríais que ver cómo limpian los alumnos los ordenadores cuando están motivados. Se podrían vender absolutamente muchos como nuevos. Es impresionante. Y después, los 2 últimos, lo que es el plástico de burbuja para que no sufra, pues, y lo que es el celo de este más amplio es lo que utilizamos para dijésemos, dejarlo bien empaquetado, porque muchas veces, como dependemos de viajeros, hay viajeros que, por ejemplo, hay ordenadores de estos que no van directo al país de destino, sino que hacen una parada en Roma porque alguien tenía que ir a Roma, pero resulta que desde Roma sí que sale uno a Tailandia y entonces a veces tarda un mes y medio, 2 meses en llegar a destino. Tiene que estar, vamos, como si fuera una caja fuerte ese ordenador, porque además lleva el cable, no solo ponemos el ordenador, ponemos el cable y después ponemos unas pequeñas instrucciones que tenemos hechas pues de la contraseña, del usuario y un poco, que lo han hecho los alumnos, que no lo he hecho yo. Bueno, pues la gran pregunta es, ¿se puede empoderar al alumnado hasta tal punto que estén convencidos que pueden hacer grandes cosas? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Ahora veréis. Bueno, el día en que todo cambió. El día en que todo cambió, nosotros hacíamos LabDub, ya os he comentado antes, desde casi el principio. Si se creó en 2010, pues en 2011, 2012 nosotros ya estábamos haciendo LabDub. Y lo hacíamos en las horas del patio, que se quedaban algunos alumnos voluntarios, cuando había algún servicio a hacer, algún viaje, o se iba a algún proyecto, o incluso habíamos dedicado algunas horas de informática. En las informáticas de la ESO, pues dedicábamos algunas horas. A ver, funciona bien, vas haciendo, pero el gran cambio es cuando lo convertimos en una optativa de tercero de la ESO. En Cataluña hay la obligación, los alumnos tienen la obligación de hacer 20 horas de servicio a la comunidad. Es decir, y se hace en tercero de la ESO. Pueden ir a Cáritas, pueden ir a un banco de alimentos, pero esas 20 horas las tienen que hacer. Entonces dijimos, ostras, pues perfecto. Creamos la optativa LabDub y es como si hicieran el servicio a la comunidad, porque lo es. Y entonces lo aprovechamos. Creo que en Asturias no lo tenéis como obligatorio estas 20 horas en la ESO de la comunidad, pero igualmente se puede crear la optativa. Lo único que se necesita es que el equipo directivo de cada centro se lo crea.
Yo he tenido la gran suerte de que el equipo directivo de mi centro vio como un proyecto importante y bueno, creó la optativa y me han dado todo tipo de facilidades para tirarla adelante, ¿no? Aquí veis, esto es una foto de trabajando en el taller. El aula no es muy grande, tengo unos entre 12 y 18 alumnos, depende del trimestre. Y bueno, están en grupos de trabajo, ya lo veis, y cada uno tiene su actividad. Todos saben de todo, pero al final se acaban especializando en alguna cosa concreta. Bien, lo primero que les digo cuando llegan a la optativa es, ¿quieres que te dé el poder de cambiar el mundo? Claro, se quedan parados. Bueno, el poder de cambiar el mundo. Eso es un poco fuerte, ¿no? Pero ahora entenderéis por qué. Bien, tenemos un Classroom con los contenidos de la optativa. De hecho, durante estos años pues hemos ampliado y tenemos contenidos de todo tipo que además estarán a disposición vuestra si los necesitáis, porque también los alumnos están haciendo una, después os lo acabaré de explicar, una página web con estos contenidos. Bien, el alumnado recibe charlas formativas y de valores. Esto es un gran qué porque, claro, que lo explique yo o que lo expliquen los propios protagonistas que son de una entidad solidaria, como tienen que venir al colegio a buscar los ordenadores, yo me las ingenio para que vengan y se queden a dar la charla. Claro, sabéis que la gente que es solidaria, la gente que está en ONGs, es muy emotiva y lo viven, porque si no, no estarían haciendo proyectos que no ganan dinero, vamos, que lo hacen por amor al arte. Pues las charlas son muy buenas y esto es la parte primera de la optativa. Yo cuando comienzo la optativa no entran al taller el primer día, ni mucho menos. De hecho, hemos pasado todo septiembre y la semana pasada fue la primera semana que entraron al taller. Primero se les da formación en valores, reciben algunas charlas, les pongo alguna película de valores también, de solidaridad, de economía circular, trabajan el concepto. Hacemos primero una serie de clases para que ellos primero se empapen de todo esto, ¿no? Para que después hagan el gran cambio, el gran paso. Mirad, después, en los últimos años, una cosa que ha dado mucho valor es las conexiones en directo con los centros receptores, que yo pensaba al principio que no podía ser, pero sí, sí. Aquí tenéis a la izquierda una conexión con una representante de una ONG de Camina Senegal. La chica de la izquierda es una conexión en Madrid con la directora de Camina Senegal, y en la parte central tenéis al director de la Escuela de Senegal con los chicos detrás en su aula de informática y en francés, pues comunicándose con los alumnos de mi optativa. Es decir, imaginad, esto es lo que es para los alumnos. Esos ordenadores que un mes antes los tenían ellos saneando, los están viendo en esta aula de Senegal en directo. Y se están conociendo a los receptores de ese ordenador. E incluso a veces pues, invitan a profesorado de estos países, las ONGs, y entonces alguna pues, bueno, vienen a buscar los ordenadores y tenemos la presencia de alguna persona de allí, que también esto para los alumnos pues, es importante, ¿no? Es vivirlo muy de cerca. Bien, otro de las claves es que yo no les explico nada a los alumnos, bueno, nada. Algo les explicaré, pero muy poco. Son los alumnos del curso anterior los que enseñan a los alumnos siguientes. Aquí tenéis los alumnos de cuarto de la ESO enseñando a los de tercero cómo se tiene que limpiar, cómo se tiene que empaquetar y los otros procesos que os he explicado antes. Son ellos, y claro, sabéis que entre iguales el aprendizaje es mucho más valioso. No es lo mismo de profesor a alumno que de alumno a alumno, ¿no? Y una sesión, no hace falta nada más. Con una sesión es bastante para que ellos ya se conviertan en expertos. Y los alumnos de cuarto contentísimos. De hecho, todavía no lo hemos hecho este año, ya me van preguntando ¿cuándo vendremos? ¿Cuándo vendremos? Es decir, que ellos se acuerdan de la optativa y se acuerdan de la ADUB y saben que vendrán en algún momento a enseñar a los de tercero. Bien, la motivación de los alumnos viene también por la sorpresa, ¿no? Porque yo se los digo al principio siempre,
Esto no es una materia normal, es decir, yo no sé qué haremos el próximo día. Ya veremos. ¿Y si entre semana nos llaman y nos dicen que tenemos que tener en 2 semanas 30 portátiles para ir a Senegal? Yo no lo sé ahora, pero si pasa, pues os lo explico el próximo día. Es decir, que veis que esto también para ellos, cada día, ¿qué habrá hoy en LabDub? ¿Qué habrá pasado durante la semana que todavía no sabemos y que nos explicará Ferran cuando lleguemos a la clase? Y claro, después cuando ven que las fotos de cuando llegan los ordenadores que han saneado y que los están haciendo servir en esta escuela secundaria, por ejemplo, pues eso les hace felices, ¿no? Bien, después, antes hablábamos de la cantidad de residuos que se generan en el mundo, la cantidad de aparatos electrónicos, y para conseguir ordenadores, antes Luis ha sido tan amable que me ha dado varios enlaces para conseguir estos ordenadores, pero nosotros lo que hacemos es, a nivel de colegio, vamos por las clases. Vamos por las clases, los alumnos van, primero se lo preparan, una presentación, que no explican qué es LabDub. No han hecho lo que he hecho yo hoy, que explicar, porque vosotros no conocíais qué era LabDub, sino que lo que hacen es ir a pedir, era intentar emocionar a sus compañeros. Ellos tienen muy claro que tienen que llegar a la clase y tienen que emocionarlos, para que ese niño después vaya a casa y diga a sus padres: ¿dónde tienes el ordenador aquel que ya no sé hacer servir? Y que lo traigan. Y eso veis que también se hace en Infantil 3, ¿eh? No solo se hace en clases de más grandes. Este año, por ejemplo, lo haremos a partir de la semana que viene y lo haremos desde segundo de la ESO para abajo, porque tienen un poco reticencia a ir con los alumnos más grandes, ¿no? Y entonces lo haremos de segundo de la ESO para abajo. Claro, vosotros os preguntaréis, bien, un alumno de tercero de primaria pues puede ir a su casa y puede, por ejemplo, pues decirle a sus padres que el mensaje, puede llegar el mensaje. Pero ¿y a los más pequeños? Pues a los más pequeños les ponen en la mochila, en la agenda, un díptico o un tríptico explicando lo que se necesita, ¿no? La petición. Y lo que han creado es un cuento. No es lo mismo la presentación que hacen a los de primaria que el cuento que explican a los de ITRE. Es un cuento relacionado con LabDub. Y entonces, a partir del cuento, pues aprovechan las agendas, ponen el díptico o el tríptico y llega a casa. Y no os penséis, al cabo de 1 o 2 semanas empiezan a llegar ordenadores al taller. De hecho, en el colegio, en todos sus rincones, se desprende solidaridad, ¿eh? Pensad que, por ejemplo, este ordenador que tenéis aquí a la izquierda, que recogen estos 2 alumnos LabDub, es un profesor. Este es profesor de educación física, este chico. Y también los profesores donan ordenadores, ¿no? Estas dos hermanos que también traen el ordenador de su casa. Esto es constante, ¿eh? Esto he puesto a esta profesora también, esta alumna, pues le entrega el ordenador. Y así es como nosotros, una de las maneras que tenemos el stock de ordenadores, porque no todos los ordenadores los vamos a poder sanear, ni mucho menos. A veces se nos entrega algún ordenador que no hay manera, o por lo que sea, o porque tiene un problema de software, o porque tiene un problema de hardware, y entonces tenemos otros recursos que ahora os enseñaré. Fijaros, también vamos a buscar ordenadores en la ciudad. Las bibliotecas públicas están también colaborando con esto y recogemos portátiles también es decir, los ciudadanos saben en la radio local, etcétera, se hace la comunicación y saben que pueden dejar el ordenador en las bibliotecas y en algunos edificios cívicos que también se utilizan para ello. Y además algunos comercios que también han querido colaborar, aquí tenéis una gestoría, y algunos comercios de la localidad también colaboran y también guardan ordenadores. De esta manera, en el momento que nos faltan, porque en el colegio pues quizá no recibimos tantos, o es un momento... El momento bueno es después de Navidad, eso sí que os lo digo, ¿eh? Después de Navidad, el mes de enero llegan muchos ordenadores. Es decir, que se tiene que hacer la primera semana de enero después de volver de vacaciones, es cuando vale la pena pasar por las clases. Y después, bueno, ya os lo digo, también recogemos y lo hacemos a la hora de la optativa. Tenemos muchas carreras de estas de portátiles y hacemos una ruta. Yo primero contacto y nos traemos a lo mejor 18 o 20, cada alumno coge el suyo y a partir de aquí pues vamos.
Y bueno, y los voluntarios, lo que os he dicho, vienen a buscarlo. Los voluntarios, que no siempre es la persona que va a hacer el viaje, pero muchas veces sí. Y los alumnos pues le entregan los ordenadores, veis que individualmente, con su cargador también. Y también, aprovechando que hicimos la optativa, nos ha dado tiempo a difundir el proyecto. Ya no solo a sanear, sino también a difundirlo, que es importante. Para LabDub es importante poder difundirlo. De hecho, yo estoy aquí difundiendo el proyecto. Aquí veis TV2 pues, viniendo a hacer un reportaje para un programa. También, bueno, los mismos alumnos, ya os lo digo, son los mejores transmisores aquí en la radio local también. Pues explicando, pues, después de ganar el premio Aprendizaje y Servicio, una representación de alumnos viniendo a explicarlo. También en TV3. Y después también lo difundimos a partir de talleres y videoconferencias. Es decir, por ejemplo, aquí a la izquierda tenéis unas alumnas de LabDub que están haciendo un webinar. Se hacía como una especie de congreso de entidades solidarias en Barcelona, pero en inglés. Y ellas pues presentaron el proyecto. LabDub les pidió, ¿queréis presentar vosotras? Y bueno, ya sabéis que los alumnos, si les dices que presenten cosas, pues normalmente quieren, ¿no? Visitamos escuelas, sobre todo la provincia de Barcelona y alrededores, cuando nos llaman y nos dicen, ¿podríais venir a hacer un taller de práctica para ver cómo se realiza? Y vamos con los alumnos, cogemos el tren o lo que sea y les enseñamos cómo se sanea. Y todo eso lo hacen los alumnos, ¿eh? Esperad, aquí también a la derecha veis un centro cívico, puestas muchas mesas, y aquí los alumnos estaban enseñando a alumnos más grandes de ciclo formativo, de FP, de informática, y les enseñaban el proyecto. O sea, alumnos de tercero de ESO enseñando a alumnos de ciclos formativos. Y aquí el cartel que hicieron en la localidad. Y bueno, los premios, la participación en premios también ha sido posible gracias a convertirlo en una optativa. Aquí el primer premio de la prensa comarcal en Cataluña, que participaron más de un centenar de centros educativos con un reportaje, y estos alumnos hicieron un reportaje sobre LabDub. Y aquí participamos en el año 2018 en el Congreso Mundial de LabDub, que se hizo en la Universidad de Barcelona. Nos invitaron y participamos pues también exponiendo en inglés cómo se hacía LabDub en el colegio. Aquí todavía era el principio de la creación de la optativa, es decir, que todavía no teníamos todo lo que vino después. Y aquí el premio Aprendizaje y Servicio, donde se valoró pues, bueno, el proyecto por la calidad educativa y el impacto social y comunitario. Bien, otros proyectos e ideas, ya vamos a la última parte. Otros proyectos e ideas. Aquí en la parte izquierda veis una imagen de la web que han preparado los alumnos. Está en español, en catalán, en francés, en inglés, de momento, con unidades, diferentes unidades, y bueno, estará disponible. Dentro de poco estará en la página de LabDub. Aquí a la derecha veis el tema de un cómic, un alumno que sabía dibujar bastante y que ha realizado un cómic que se va a difundir. Pues en principio se quiere pasar a muchos idiomas. La historia es muy bonita porque es la economía circular, pero es el tema de que un chico sanea un ordenador aquí, podría ser aquí en Asturias, y llega a un país de África, le llega a un chico de allí, ese chico consigue estudiar, consigue hacerse médico y se especializa en enfermedades raras. Cuando es un poco más mayor, el chico que había saneado el ordenador enferma, y enferma de una enfermedad rara. Y el único que hay en el mundo que pueda curarlo, lo llaman, es este chico que había saneado el ordenador. O sea, que había recibido el ordenador y se había podido educar, y es un poco como se salva la vida, ¿no? Tú me salvaste la vida una vez y ahora yo te la salvo a ti. Esto, de momento, estamos ahora en proceso de que vaya a todas las bibliotecas de Cataluña, este cómic, pero tenemos en mente pues, que crezca y exponencialmente al alemán, francés, etc.
Otros proyectos. Aquí tenéis también alumnos, han hecho una aplicación móvil, pero una aplicación móvil que sobre todo es lo que vemos en la página web de LabDo, pues también en la aplicación móvil. E incluso un Drive My Life. Nos pidieron LabDo que hiciéramos un Drive My Life para difundir el proyecto, y si me ponéis el vídeo 2, es muy rápido. Hi, my name is Du, and this is my story. I was created in 2008, and luckily, a family bought me. I worked very well for a long season, about 2 years exactly, but unfortunately, I started going slow and getting dirty. And one day, I listened them talk. We should throw the laptop, it's getting old. And I have seen new models better than the one we own. I was living for a few months in the attic. After a long time, a person appeared and rescued me from the darkness and the dust. He was Jordi Ross. He brought me to the computer's hospital, a hub, where they sanitized me and feed me like new, with an educational system called Edubuntu. And that's not all, they gave me superpowers. I could work without connection, and I had more than 200 games and apps for learning. Now, all that left was tag and pack me. So I got dressed with a bubble wrap, and they put labels on me. And here it comes the most exciting part. I traveled to an Edu village, a place where they brought me to a school to help the children without any technological resources to learn more. Nowadays, I'm a laptop totally functional, to a person that really needs it once again. You can also give profit to a computer like me, to help the students of the least developing countries. LabDo, to bring collaboration around the world through global collaboration. Veis que está hecho por los alumnos. 3 alumnos, 2 alumnas y un alumno, una pizarra y nada. Voy a acabar rápido porque sé que vamos muy tarde, ¿vale? Otros proyectos, bueno, un modelo de diploma que damos al final, que también los alumnos reciben este modelo, ¿de acuerdo? Y eso también les encanta. Y unos reportajes televisivos de los cuales solo pondremos, por ejemplo, uno para... No tenemos tiempo. Bueno, pues paso a las últimas diapositivas entonces, ya los veréis. Los factores del éxito, para mí son 5. Sentirse útil, el factor sorpresa, la motivación, la emoción y la creatividad. Y bueno, os animo para que cambiéis el futuro de muchos niños y niñas del planeta. A partir de aquí, ¿qué se tendría que hacer? Pues el grupo de escuelas interesadas en el proyecto, ya que tenéis la red de escuelas por la economía circular, ponerse en contacto con nosotros, escoged el tipo de implicación teniendo en cuenta si podéis hacer solo recogida o recogida y saneamiento, dependiendo de la edad de los alumnos, y contactad con nosotros y organizaremos una videoconferencia para aclarar dudas que os puedan surgir a todos y a todas. Y aquí tenéis enlaces de interés, esto es como lo tiene Cogersa, pues lo podéis... Exacto, lo podéis subir para que lo puedan ver los centros, y tenemos los reportajes que ahora no os he podido poner. Y mi correo electrónico para cualquier duda también lo tenéis aquí. Y nada, gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Y con esta última intervención damos fin a la primera parte de la jornada. Ahora estáis todos invitados a un café sostenible que se va a servir en la primera planta, y después a las 12 volvemos aquí, que va a haber además alguna sorpresa nada más llegar que no os puedo contar. Os rogamos máxima puntualidad porque en la segunda parte de la jornada hay muchísimas actividades. Gracias.